Hola, bienvenidos una semana más. Bueno, como deben saber, esta semana se celebra el Día del Padre y bueno, les preparé un videíto con el proceso de un llavero que pueden hacer para sus figuras paternas. Entonces les voy a mostrar el proceso de este llavero inspirado en Maggie de la película One Million Dollar Baby o Golpes del Destino. Bueno, lo primero que hice fue crear un esqueleto con alambre. Para este esqueleto quería imitar esta pose de boxeo y bueno, aunque no me quedó igual, me quedó un poco similar. Entonces tomé tres alambres de diferente longitud, uno más largo, otro ligeramente más corto y un tercero mucho más pequeño. El alambre más largo lo doblé por la mitad para hacer las piernas. Cada una de estos cablecitos pues a los lados lo doblé a lo que sería a la altura de la rodilla y del tobillo. El siguiente alambre más largo será el torso. Entonces lo que hice fue pasarlo por el medio de las piernas y lo hice churrito, es decir, lo entrelacé. Y el alambre más pequeño lo pasé por el medio de uno de los loops del churrito para hacer el soporte de los brazos. Por último, reforcé con cinta para que todo se quede en su lugar. Lo siguiente fue forrar el esqueleto con una lámina delgada de porcelana fría. Esto es porque después daré otra capa con más detalles. Para la cabeza hice una bolita sencilla y fui midiendo para que no se vea desproporcionada, es decir, ni muy grande ni muy pequeña. Y de una vez puse la argollita para el llavero aquí en la parte superior de la cabeza. Igualmente quité la cabecita y la dejé secando aparte. Y bueno, después de que se secó la primera capa de porcelana, di una segunda capa sobre todo en las piernas, tratando de marcar lo que es la parte de los músculos y también la división que se hace en la rodilla y los tobillos para enmarcar lo que es los piecitos, la pantorrilla y así. Y también puse más porcelana para el cuello e iba midiendo con la cabecita porque me di cuenta que me estaba quedando muy cuello y larga, o sea, me estaba quedando desproporcionada. Entonces tuve que hacer más corto el cuello y ya cuando quedé satisfecha puse más porcelana para hacer más anchos los hombros y también puse más porcelana para el pecho. Después de que se secó la segunda capa de porcelana, pasé a hacer la ropa. Lo primero que hice fue el short, con dos láminas de porcelana del mismo tamaño de una forma rectangular. La medí sobre el cuerpo para determinar que el tamaño sea correcto y con el tamaño adecuado puse la lámina sobre el cuerpo midiendo desde la parte de la cintura. Con la porcelana ya puesta sobre el cuerpo, marco la entrepierna con un palito de madera delgado e hice lo mismo con la lámina para la parte de atrás. Y con las dos partes del short hecho puse lo que es la parte del elástico y con un palito de madera le di detalle. Para el top hice algo similar, dos partes iguales de porcelana con forma de rectángulos, las medí sobre el cuerpo para saber el tamaño correcto y con un palito de madera redondo remarco el cuello y las mangas del top. Para la parte delantera y para la parte de atrás no remarco la parte del cuello. Es importante estirar la porcelana de estas áreas para que se adapte más fácil al cuerpo. Para los zapatos también tomé dos partes iguales de porcelana y las hice bolitas. Con la bolita de porcelana envolví lo que es el pie y con ayuda de un palo delgado de madera le di forma, una forma sencilla, no quería complicarme tanto en la parte de los zapatos y aplané la punta y la parte de atrás, la parte plana del pie y le di forma a la punta y al talón de los zapatos. Para el cabello, lo primero que hice fue un boceto básico con una línea de cabello muy sencilla. Es complicado de explicar, pero les dejo un 360 de la cabeza de cómo hice este boceto. Con una lámina de porcelana con forma de círculo, traté de cubrir hasta la línea del cabello que dibujé. Ah, by the way, para el peinado este que estoy haciendo, me inspiré en el peinado que lleva Maggie en el póster, que son como estas dos trencitas unidas. Después de moldear bien la base para el cabello, volví a poner la argolla que había quitado antes y con un palito con la punta delgada hice algunas líneas para crear el efecto de cabello. Lo hice de esta manera como para crear la idea de que hay un peinado. Bueno, para hacer las trenzas tomé una barrita delgada de porcelana, la doblé por la mitad e hice un churrito. Uno delgado para las trenzas laterales y con un palito delgado les di detalles a estas trenzas. Con una barrita más gruesa para las trenzas centrales, hice lo mismo, lo doblé por la mitad, las hice churrito y las pegué en el centro del peinado. E igualmente les di detalles con el palito. Hice el resto de la trenza con esta misma técnica.
Continuando con los brazos, tomé 2 partes iguales de porcelana. Con cada parte hice esta forma, haciendo la parte de arriba un poquito más grande para resaltar lo que sería el bíceps de los brazos. Doblé la porcelana a la altura del codo y en esta parte hice un brazo un poco más alto que el otro, de manera similar a la pose de la que me estoy pasando. Hice un brazo un poco más cerca del rostro y bueno, también tomé un imperdible y con pinzas lo corté para sacar los alambres. Esos alambres los utilicé para reforzar las muñecas de la figura y para tener una estructura para los guantes. Para los guantes tomé 2 partes iguales de porcelana y estas las dividí a su vez en una parte más grande y una más pequeña. Con la parte más grande hice una forma ovalada y con una herramienta delgada dividí la parte del pulgar. En la parte contraria del pulgar hice unas divisiones, las que se hacen cuando se dobla la mano, cuando se dobla el guante. Y con ayuda de mi palito de madera doblé la porcelana sobre el palito para quedar como un puño cerrado. Cuando quedé satisfecha con el resultado del guante, lo puse con cuidado sobre el alambre sin apretar mucho para que no se deforme. Y con la bolita pequeña hice el elástico del guante. Después de dejar secar la figura por varios días, reforcé la argolla con Super Bonder. Para pintar esta pieza no utilicé muchos colores ni variaciones, pero sí se me dificultó mucho hacer el color piel y las diferentes tonalidades. Para hacer pintura color piel necesitas 3 colores, amarillo, azul y rojo, y pintura blanca que permite conseguir distintas tonalidades. Entonces vamos a jugar un poquito con mezclar estos 3 colores. Conseguí este bonito color café, no les voy a decir que utilicé partes iguales porque la verdad lo medí a ojo, pero por ejemplo si mezclan amarillo, azul y rojo con la mayor parte de azul y el resultado con pintura blanca, obtendrán una tonalidad color piel más pálida y con subtono frío. Si aplican más pintura amarilla, obtendrán una tonalidad más clara y más cálida, y si no aplican pintura blanca, obtendrán una tonalidad más oscura. Aunque bueno, trabajar tonalidades de piel es complicado, sobre todo si eres un artista poco experimentado, y pues en un personaje como este no es muy notable por lo que es un estilo más animado, pero en retratos o pinturas más realistas sí es complicado. Les enseño este retrato que hice y aquí se puede notar que en comparativa con la imagen de referencia, la piel en mi retrato se ve con subtono frío y apagado, lo que significa que aún no sé trabajar tonalidades de piel. De igual manera, otro error que cometí en este retrato es que si ustedes ven la imagen de referencia, el reflejo que da sobre la piel tiene un subtono amarillo y cálido, pero yo usé pintura blanca. Entonces, este retrato, aunque la piel de Rose es pálida, tiene muchísimas distintas tonalidades que se ven afectados por elementos externos, como la luz, la sombra, el reflejo de su cabello rojizo, el rubor que tiene de maquillaje, etc. Entonces, trabajar tonalidades de piel es un poco difícil y aún me hace falta muchísima práctica. Quisiera seguir trabajando tonalidades de piel para poder traerles un tutorial completo e informado en el futuro. Y bueno, continuando, pinté el top al que le di 2 capas de pintura blanca y luego pinté los bordes con pintura verde y también los laterales. En retrospectiva hubiera sido más fácil pintar primero con verde y luego con el blanco, sobre todo en la parte de los tirantes que al ser tan pequeña es un área difícil de delinear. Para los shorts di 2 capas de pintura verde y oscurecí la pintura verde con una pequeña parte de azul y le di algunas sombras. También aclaré la pintura verde con un poco de blanco para hacer los reflejos de la tela. Pinté el elástico con 2 capas de blanco y di detalles con pintura plateada. Para los guantes fue más o menos lo mismo, 2 capas de pintura roja para el guante y blanca para el elástico. Di sombras oscureciendo el color rojo con un poquito de pintura azul y también algunos detalles con pintura plateada. Para el cabello, Maggie en la película tiene un cabello claro, yo diría que es como un castaño claro, entonces hice pintura café con amarillo, azul y rojo, y a esta pintura café resultante le agregué más partes de pintura amarilla. Di 2 capas y con la pintura café más oscura pinté las raíces para dar más dimensión. También apliqué la técnica del pincel seco con la pintura café más clarita para crear luces. Hice algunas correcciones más, como por ejemplo las manchitas que creé al pintar otras áreas. También agregué los detalles que hacían falta, como por ejemplo pintar el elástico del cabello. En cuanto al rostro, hice un boceto muy básico para que no me quede torcido y los ojitos, por ejemplo, queden a la misma altura. Con óleo pastel rojo apliqué un rubor. En este caso puse un poco más de rubor porque tenía la intención de que se viera así bastante rojita, porque cuando uno hace ejercicio
se le pone la cara rojita, ¿no? Y bueno, los rasgos faciales los dejé muy sencillitos porque quería tener este estilo más animado. Después de dejar secar la pintura, agregué 3 capas de barniz y este es el resultado después de dejar secar el barniz por 2 días. Creo que sí se parece a Maggie, creo realmente que es un llaverito que quedó muy tierno. Y bueno, para este video también tenía preparado mostrarles cómo hice el retrato de Rose de Titanic, pero la verdad lo hice muy mal, cometí muchísimos errores y me parecería una falta de respeto traer un tutorial de algo que no sé hacer bien y que más encima tuve que hacer trampa para conseguir este resultado medio bueno. Entonces tal vez en el futuro traiga un tutorial de retratos, pero tengo que practicar muchísimo para poder hacer eso. Pero bueno, cuéntenme qué les pareció el resultado de este llaverito inspirado en Maggie de $1 Million Baby. Si harían uno así para sus padres. Tal vez a ellos no les gusta el box o no les gusta esta peli, pero si les gusta el fútbol o admiran a algún personaje famoso, pueden seguir este tutorial y adaptarlo al personaje que deseen. Igualmente espero que pasen un lindo día celebrando sus figuras paternas y muchas gracias por ver.